Bueno, antes de comenzar, cuéntenme un poquito qué les ha parecido las clases de reforzamiento con el hermano Ricardo, los que han participado. Aprovechemos que él no está. Muy buena la clase, hermano, muy buena. Excelente la clase. Una paciencia y nos ayuda muchísimo. Ya, qué bueno. Por mi parte yo las he encontrado muy buenas, Héctor. Muy buenas las clases de nuestro hermano, que nos ayuda, tiene la paciencia, se prepara, estudia, nos saca las dudas, así que al menos a mí me ha servido mucho. Ya, qué bueno, me alegro mucho. Por mi parte también quiero agradecer por las clases porque son muy buenas y ayudan a como tomar bien el hilo del idioma, porque eso es forzar la base como lo fundamental para avanzar sobre roca, ¿no? Y no tan endeble como veníamos. Ajá. Ya, qué bueno, me alegro. Bueno, cuando uno aprende algo nuevo, sea un idioma o cualquier materia, no tenemos conexiones neuronales para ese conocimiento. Por lo tanto, es difícil al principio. Aunque lo aprendamos, lo tratemos de aprender, pareciera, como dice el hermano acá, como chocar contra una roca. Pero después que ya comenzamos, se van formando las conexiones neuronales y se pueden formar hasta decenas de miles de conexiones con cada neurona. O sea, finalmente una materia nueva puede ser tan dominada que aflore en forma espontánea. Y eso es lo que hay que tratar de hacer, insistir, y se va formando esas conexiones. Entonces después ya se hace fácil. Aunque aprendamos algo nuevo dentro del mismo idioma, ya nos va a ser fácil, porque ya comenzamos. Es como un despegar. Cuesta, pero después volar ya es fácil. Bueno, entonces vamos a comenzar con orando, ¿sí? Y vamos a avanzar con la lección de hoy. A ver, ¿a quién le pedimos? Bueno, yo estoy viendo acá frente a mí a Jorge Zambrano. Aprovechamos que está Jorge frente a mí y le pedimos que nos dirija la oración. Perfecto. Oremos. Bendito buen Dios, en esta hora, Señor, le damos gracias porque tenemos esta oportunidad de poder aprender más, Señor, aprender nuevas cosas y no cosas, sino que cosas muy importantes para nuestra edificación espiritual y para la edificación de su iglesia. Por eso le rogamos que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros, Señor, nos pueda guiar nuestro entendimiento, pueda abrir nuestro conocimiento para comprender estos nuevos conocimientos, Señor, y poder así manejarlos, Señor, y poder también compartirlos y que sean de utilidad para otros. Te rogamos, Señor, que nos acompañe, especialmente el profesor. En el nombre de Jesús rogamos todo. Amén. Amén. Bueno, les cuento, dentro de las utilidades de los idiomas, cuando yo me fui a estudiar teología a Chillán, mi idea era poder conocer profundamente la Biblia. Y yo pensaba que la mejor forma era que los profesores nos enseñaran de cada libro de la Biblia, ojalá cada capítulo, cada versículo en profundidad, o encontrar comentarios bíblicos que nos enseñaran de cada libro. Pero me di cuenta que hay cientos de comentarios por cada uno de los libros de la Biblia. O sea, si solamente yo quisiera estudiar el Apocalipsis, tendría solo dentro de nuestra iglesia, no sé cuántos habrán, unos 100, sin contar los que hay en el mundo católico, en el mundo evangélico, bautista, metodista, anglicano, etc. Si quiero estudiar desde el Génesis al Apocalipsis los 66 libros, imagínense cuántos comentarios por cada uno de los libros de la Biblia. Y eso es solamente lo básico, entender un libro. Pero después desarrollar la teología del libro significaría leer más y más y más, y la vida no nos alcanzaría. Entonces, cuando descubrí los idiomas bíblicos, me di cuenta que los idiomas era como
saltarme todo eso y poder ir directo a la fuente. Porque en vez de leer un comentario de que me vaya explicando lo que dice el original, el significado y todo lo demás, cuando uno sabe los idiomas bíblicos puede leer directamente el texto en el original, hacer todo el análisis lingüístico que va a hacer un erudito y sacar uno mismo el contenido. Entonces eso ahorra un montón. Y bueno, ustedes se han dado cuenta que me ha ido bien en general en la parte teológica, pero no es que sea un tan buen lector. Me gusta leer, pero reconozco que hay pastores y teólogos que leen 10 veces más que yo. Pero a mí me ha ayudado porque aprendí bien los idiomas bíblicos y puedo ir directo a la fuente. Eso me ayuda a comprender muchas cosas que me ahorra leer muchos libros, muchos comentarios. Entonces es una buena herramienta para todos. ¿Mm? Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a compartir las diapositivas. Pues ya oró nuestro hermano acá, Jorge. Me tiene que habilitar para yo poder compartir. A ver ahora. Todavía no. Ahí sí. Bueno, acá tenemos entonces la clase de hoy. Aquí la tenemos. Bueno, hoy veremos los verbos en imperfecto. Imperfecto, indicativo, activo. ¿Qué es el imperfecto? Es un tiempo. Es un tiempo pasado, presente o futuro. Es un tiempo pasado. Es muy similar al tiempo que en castellano se llama pretérito imperfecto. También se llama copretérito. Hay dos formas de denominar los tiempos verbales en la gramática española. Lo más común es llamarle pretérito imperfecto, pretérito indefinido, pero también está el pretérito, copretérito. Y en el caso del griego, la palabra pretérito no se usa. En castellano usamos dos palabras generalmente: pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito perfecto, pero en griego solamente se utiliza la palabra perfecto, imperfecto, auristo, pluscuamperfecto. Y el imperfecto es un tiempo bastante usado. Hay 1682 verbos en el Nuevo Testamento griego en imperfecto. O sea, al dominar el tiempo imperfecto, vamos a saber más de 1500, vamos a poder leer más de 1500 verbos en el idioma del Nuevo Testamento, por lo menos entender el tiempo verbal. Y vamos a ver el verbo imperfecto, pero en modo indicativo, que es la forma más común que habíamos dicho, porque también existe el imperativo, el subjuntivo, el optativo, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en el indicativo, que es lo más común, y vamos a verlo en voz activa, porque recordemos que también existe la voz pasiva y la voz media. Y comenzaremos con algunas generalidades. Ya dijimos que el imperfecto es un tiempo pasado, pero en griego, más importante que el tiempo, pasado, presente o futuro, es el tipo de acción. Entonces también el imperfecto está indicando una acción o estado continuo. Si es una acción continua, o si es un estado continuo. Los verbos de acción son la mayoría: comer, saltar, jugar, bailar, etc. Y los verbos de estado son poquitos. Por ejemplo, ser, estar, existir, hay poquitos verbos de estado. Pero en ambos casos, ¿verdad?, indica una acción continua en el pasado. Y el imperfecto, como había dicho, es similar al pretérito imperfecto, o también llamado copretérito en español. El tiempo pasado en griego solo se da en el modo indicativo. Los otros modos, imperativo, subjuntivo, optativo, infinitivo, participio, no tienen un verdadero tiempo, sino que más que nada es un tipo de acción. El tipo de acción es la que cambia,
pero el tiempo no. En cambio, en el modo indicativo, que es lo más común, el modo más común, existen todos los tiempos verbales. Bueno, los otros modos se expresa, como dije, un tipo de acción más que un tiempo. Luego, el tiempo pasado, para poder expresarlo en griego, se antepone la épsilon. La épsilon a la raíz del verbo. La misma raíz de los verbos que ya conocemos en presente, le agregamos una épsilon antes, o sea, como prefijo. Cuando es prefijo va antes, pre, y cuando es sufijo va después. En este caso, la épsilon es un prefijo. Por ejemplo, el verbo luo. A ver, prendan los micrófonos y me dicen cuál es la raíz del verbo luo, porque tiene una raíz y una terminación. Lu. A ver si ustedes me recuerdan. Lu, muy bien. Lu es la raíz. Y si para convertirlo en pasado, tengo que prefijarle la épsilon, ¿cómo sería la raíz? Más el lu, ¿verdad? Elu. Muy bien, el lu. Y a eso le sumamos la terminación del pasado. Entonces, eso sería. Y esta épsilon anterior se le llama aumento. Entonces, en vez de decir tiene una épsilon, decimos tiene aumento. El aumento siempre será épsilon cuando el verbo comienza con una consonante como luo, ¿verdad? Va a ser el lu, ¿verdad? Pero cuando comienza con vocal, ustedes saben que dos vocales juntas se pueden contraer y formar una vocal larga. Entonces, por ejemplo, si hay un verbo que comienza con épsilon también, y yo le voy a agregar la otra épsilon para indicar que es pasado, al contraerla, estas dos vocales cortas se transforman en una. ¿En cuál se transformarán? En una eta. Eta. Muy bien. Entonces, ahí en ese caso se transformaría en una eta. En el caso de que comience con omicron, ¿verdad? Entonces, para poner el aumento, la omicron tendría que alargarse. ¿Cómo terminaría siendo la omicron? Alargada. Omega, ¿verdad? Omega. Mega grande, ¿sí? Se transformaría en una O grande. Entonces, esas son las bases simplemente. Ahora, la vocal temática que es la vocal, digamos, que da comienzo a la terminación, a la declinación de cada verbo, cómo termina cada una de las personas, van a ser en E y en o épsilon y o omicron, igual que en el presente. Y eso lo vamos a ejemplificar después en la pizarra. Bueno, y ya había dicho que en el Nuevo Testamento tenemos 1682 verbos en tiempo imperfecto. Vamos a avanzar. Vamos a ver la conjugación entonces, y habíamos dicho, esta es la clave. Conservamos la raíz, ¿ya? La conservamos. Le anteponemos el aumento, que sería ahora un prefijo, van pegados, ¿verdad?, a la raíz. Y después le agregamos la terminación propia del pasado. A ver si alguien me puede decir, no esto, sino en presente. ¿Cómo yo conjugo? ¿Cuáles son las terminaciones del verbo en tiempo presente? La primera es o. A ver quién me puede decir todas. O. Omen, ete, usi. Muy bien, bravo. Buenos alumnos. Tenemos un buen ayudante de cátedra. Así que se lo han aprendido. Es o, eis, ei, omen, ete, usin. Esas son las terminaciones en presente. Pero cuando un verbo está en pasado, la terminación va a cambiar. Ustedes pueden ver que en castellano es igual. Por ejemplo, en castellano yo digo yo como, pero en pretérito imperfecto es yo comía. En vez de terminar en o, en castellano termina en ia. Tú comes en tiempo presente, es. Y en pasado, tú comías, ías, ¿verdad? Él
come, termina en E. Él comía. Nosotros comemos, hemos. Y en pasado, nosotros comíamos. ¿Se dan cuenta? En castellano hacemos lo mismo. La terminación en presente es distinta a la terminación en pasado. Y ustedes se pueden dar cuenta de que es más o menos similar. Entonces habíamos dicho que la vocal temática va a ser la misma, O y E. Por ejemplo, acá es sonido O en presente. O. Solamente que el la O larga, ¿cierto? La omega. Aquí es on. Aquí era eis. Y aquí será es con épsilon. Aquí era ei. Y se transforma en e. Que esta nu significa que a veces podría terminar en. Generalmente es en e. Después el plural es o, eis, ei, omen. Y termina igual, omen. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sé yo si un verbo, por ejemplo, con el verbo luo, cómo sé yo si en primera persona plural es presente o perfecto? ¿Cómo Por el sé? aumento. ¿Por el aumento? Por el El aumento. aumento. Bravo, por el aumento. El aumento va a estar siempre anteponiendo una raíz para decirme esto está en pasado. ¿Mm? Cuando no está el aumento, entonces yo voy a saber que está en presente. Ya, entonces, o, eis, ei, omen, ete, fíjense que estas dos son iguales, ete. Y yo sé que es pasado porque tiene el aumento. Y acá, que en presente es usin, acá es on. Pero de todas maneras comienza con omicron y aquí comienza con épsilon. O sea, las mismas vocales que predominan en el presente, en las terminaciones, van a ser las que predominan en el caso del imperfecto. Vamos a avanzar. Entonces vamos a ver el ejemplo con el verbo luo. Tiempo imperfecto del verbo luo. Dijimos que los tres primeros son singular, y sería primera, segunda, tercera persona, yo, tú, él o ella. Y las últimas tres son plural. Primera, segunda, tercera persona, nosotros o nosotras, vosotros o vosotras, o también ustedes, y ellos o ellas. Entonces tenemos la misma raíz. Fíjense que el luo, yo le saco la omega y queda la raíz, lu. Siempre es la misma raíz, pero le antepongo el aumento. Y después le coloco la terminación que habíamos mostrado antes. Entonces, eluon. Acá en alguna ocasión el acento se va a correr, ustedes se dan cuenta, y en otras va a permanecer en el mismo lugar. Aquí luo tiene solo 2 sílabas, aunque es un diptongo, en realidad no es exactamente un diptongo porque el acento lo separa lu, o, como 2 sílabas, pero aquí ya tendríamos 3, luon, aunque serían 2, pero está aumentando, ¿verdad? Una sílaba para atrás. Eluon, elues, eluen, eluomen, eluete, eluon. En estos casos, cuando tiene más de una sílaba hacia adelante, el acento se conserva, y cuando no, cuando solamente se le agrega el aumento, entonces el acento se corre. Ahora yo quiero que ustedes me traduzcan. A ver, ¿quién se atreve a traducirme eluon en español? El verbo es desatar. Yo desataba. Yo desataba. Yo desataba. Y elues. Tú desatabas. Eluete, acá abajo. Él Eluete. desataba. Él o ella desataba. No, Ustedes, eluete. Acá. ustedes desataban. Ah, luego. Ustedes desataban. Ustedes Ustedes desataban o desataban. vosotros desatabais, ¿verdad? Ahora elue, acá. Elue. Él desataba. Él Él o ella desataba desataba. o ella desataba. Ahora la última. Eluon. Ellos desataban. Ellos Ellas desataban desataban. o Ellas ellas o ellas desataban. desataban. ¿Sí? Y eluomen. Nosotros Nosotros desatábamos.
Desatamos. nosotros Desatábamos. desatábamos o nosotras, en el caso de las damas, desatábamos, ¿verdad? Entonces, desataba. Ustedes se dan cuenta que en griego, como en castellano, el tiempo pasado se puede expresar, o hay más de un pasado, porque yo podría decir en castellano, en vez de decir yo desataba, yo podría decir yo desaté. ¿Ven alguna diferencia o no? Sí, porque uno del pretérito perfecto es desaté y el imperfecto es desataba, en español por lo menos. No, en realidad yo desaté sería el pretérito indefinido. Pretérito indefinido, y yo desataba sería pretérito imperfecto en español. ¿Mm? Pero hay una diferencia, ¿cierto? Los dos son pasados. Yo desataba o yo desaté. Pero la diferencia La es que acción. si yo digo yo Una- desaté, Fue un Una acción momento. puntual. Una acción puntual. es una acción más puntual, ¿cierto? Puntual. Sí. Ayer yo desaté mis zapatos. Pero si yo digo ahora me compro zapatillas con broche. Antes yo desataba las zapatillas. Antes yo usaba con cordones. Por decir un ejemplo, ¿verdad? Antes yo desataba las zapatillas, ahora me las desabrocho. Entonces, cuando yo digo yo desataba antes, estoy diciendo que lo hice mucho tiempo, una acción continua. Pero cuando yo digo yo ayer desaté mis zapatos, estoy refiriéndome a una acción puntual. Las dos son acciones pasadas, pero la diferencia es que el imperfecto me está indicando, además de tiempo pasado, me está indicando una acción continua. Fíjense, cuando yo les mencioné las generalidades, el imperfecto es un tiempo pasado, pero es una acción continua o un estado continuo. Algo que duró en el tiempo. El pretérito indefinido, que es yo desaté, en griego es similar al aoristo, que es otro tiempo que vamos a aprender después. ¿Ah? Entonces, con el aoristo nosotros expresamos una acción puntual, pero con el imperfecto expresamos una acción lineal, continua, ¿sí? Algo que duró un tiempo. No es que lo hice una vez. Por ejemplo, Juan utiliza en su primera epístola el verbo pecar expresando la acción lineal y la acción puntual. Dice que todo aquel que ha nacido de nuevo no peca, pero en griego la acción es lineal, o sea, no vive en pecado continuo. Pero dice que todo aquel que dice que no peca es mentiroso, porque todos pecamos, pero allí está en forma puntual. O sea, puntualmente todos pecamos, tenemos alguna caída. Pero ahora si ese pecado lo convertimos en un hábito, ¿verdad? Eso ya es lo que condena Juan. Pero dice que si nosotros decimos que no pecamos, o sea, que no cometemos ningún acto pecaminoso nunca, estaríamos mintiendo, ¿verdad? Somos mentirosos. Voy a ver que alguien allí dijo algo en el chat. Ah, no, pensé que habían dicho algo. Bueno, entonces aquí tenemos el modelo. ¿Perdón? La conjugación que aparece en la RAE del verbo desatar y aparece como pretérito imperfecto desataba y pretérito perfecto es desaté. Eso es lo que la RAE... Debe haber cambiado, porque yo cuando estudié en el colegio me acuerdo que era así. A ver, vamos a buscar pretérito indefinido. Pretérito indefinido. Ah, lo que pasa es que dice aquí, el pretérito indefinido puede también llamarse pretérito perfecto simple, pero no es pretérito perfecto solo, es pretérito perfecto simple, porque en castellano el pretérito perfecto hay que agregarle el verbo haber. Yo he desatado. Ahí sería el pretérito perfecto en castellano, pero el pretérito perfecto simple sería yo desaté, que sería, también dice, se llama pretérito indefinido. ¿Mm? Así que
Cuando es pasado puntual, hay dos tipos de pasado puntual en castellano y en griego también. El indefinido o perfecto simple y el perfecto propiamente tal, que le agregamos el verbo haber. ¿Mm? Y después tenemos el pluscuamperfecto, que también es pasado, pero en este caso es un pasado que tuvo continuidad, pero ya acabó. Yo había desatado. ¿Mm? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Lo importante ahora, miren, lo que ustedes tienen que aprender en esta clase es lo siguiente. De memoria, las terminaciones on, es, omen, ete, on. Y yo quiero que ustedes prendan los micrófonos y me lo reciten como una poesía. A ver. On, es, On, es, en, omen, omen, ete, Omen, ete, on. on. Muy bien. Bueno, ahora vamos a comparar, vamos a recitar el presente y después el imperfecto. Hagámoslo, el presente. O, Es, Eis, omen, ete, usin. y ahora el imperfecto. on, Es, en, omen, ete, On. on. Ya. Muy bien. ¿Y qué otra característica tiene el pasado? Sea puntual, lineal, todos los pasados tienen una característica que a mí me dice inmediatamente que es pasado. Aumento. aumento. Muy bien, Aumento. el aumento. el El aumento. aumento entonces me dice que es un tiempo pasado. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, aquí tenemos lo que yo les decía, que a veces cuando un verbo comienza con una vocal, el aumento técnicamente se llama aumento temporal, pero nosotros no necesitamos aprendernos, simplemente tenemos que saber que ahí se produce una contracción. Cuando un verbo comienza con alfa, se supone que yo tengo que ponerle el aumento que es la épsilon, pero como la alfa funciona generalmente como vocal corta, una épsilon que es corta más otra vocal corta es lo mismo que una eta. Entonces en ese caso la coloco como eta. Si un verbo comienza con alfa con iota suscrita, como en ese caso, entonces es lo mismo, una eta y le conservo la iota suscrita. Si un verbo comienza con épsilon, ¿verdad? Más yo le coloco el aumento otra épsilon, en vez de decir le coloco, la cambio por una eta que es la E larga, ¿cierto? Y lo mismo, en este caso, si comienza con ai, por ejemplo, el verbo aiteo, que es el verbo pedir, entonces yo le agregaría la épsilon más la alfa, se transforma en eta, ¿cierto? Como en este caso. Pero además, la iota pasa a iota suscrita, entonces sería simplemente la eta con una iota suscrita. Después la omega, y yo le agrego la épsilon, entonces ahora tengo que alargar esa O y por lo tanto se convierte en, perdón, la omicron se convierte en omega. Y si comienza con AU, entonces esa A va a aumentar y se transforma en eta y quedan EU. Es diferente en el caso de la iota o la epsilon, porque en estos casos no se aumenta la letra, se demuestra que aumentó agregándole el acento circunflejo. ¿Se dan cuenta? En estas vocales cerradas se coloca el acento circunflejo simplemente, pero hay muy pocas palabras que comienzan con iota o con epsilon, verbos. Así que la mayor cantidad son este tipo de palabras. Y aquí están las palabras más comunes que comienzan con vocal. El verbo hago, que es el verbo conducir. También significa guiar o conducir. Hago se transforma, no miremos, díganme ustedes, yo le coloco la épsilon y se produce la contracción, ¿cómo queda? Eta. Eta. Y en vez de omega, que es del presente, le coloco On. on. ¿Y cómo queda? Egon. Egon.
En lugar Egon. de hago, queda Egon, ¿cierto? Ahora, y es yo conducía en tiempo pasado, ¿verdad? Lineal, yo conducía. Acuo, que es el verbo oír, yo oigo. También la alfa con la epsilon se transformarían en una eta. Y aquí, en vez de la omega, tendría que colocar on. Y quedaría equon. ¿Se dan cuenta? Equon. Ahí está. Yo oía. Oía. ¿Sí? También se puede traducir como yo entendía. En griego el verbo oír puede a veces significar entender, y en hebreo el verbo oír muchas veces significa obedecer. Oyó la palabra de Dios, obedeció la palabra de Dios. Bueno, el verbo egeiro, que es el verbo levanto, yo levanto. También la épsilon se transforma en eta y la omega en on y sería egeiron. Entonces ya no es yo levanto, es yo levantaba. Después el verbo airo, que es recojo, yo recojo, le cambio, ¿verdad? Aquí me decía que la epsilon con la alfa, dos cortas, se transforma en la E larga, la eta. Y esta iota pasa como iota suscrita. Entonces queda E con iota suscrita, y la omega la cambio por on, sería eron. Y esto ya no es yo recojo, yo recogía. ¿Se dan cuenta? Bueno, y después la idea es comparar el presente con el imperfecto, que yo lo estaba escribiendo, pero no pude hacerle los acentos, así que no continué, pero tengo la pizarra. Vamos a dejar de compartir esto para compartir la pizarra, que sería acá. Mire, entonces, aquí, a ver, acá. Está como el lápiz, sí. Vamos a borrar. Se borraba. A ver, con esto. No era esto. Ahí sí. Ya. Entonces, vamos a escribir la O. Esto sería en tiempo presente, ¿verdad? ¿Se ve la letra o está muy delgada? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Se ve. O, eis, ei. Omen. Omen, ete, usim. Ahí estarían presentes. Y ahora la hacemos en pasado. On, es, e. Omen, ete, on. Ustedes se pueden dar cuenta que esto y esto, ¿verdad? Acá es igual. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Ahora tenemos un conflicto. Bueno, lo bueno es que sigue predomina la O donde estaba la O y la E donde estaba la E. Pero ustedes se dieron cuenta que aquí tengo on y acá también tengo on. Entonces, ¿cómo yo distingo? Fíjense, vamos a poner, a ver, ¿dónde tengo? Aquí. Se me perdió el mouse. Ah, lo tengo acá el mouse. Ya. ¿Cómo yo distingo esto? El on de elon. ¿Cómo sé yo si es primera persona singular o tercera persona plural? Porque si yo encuentro elon, podría significar yo desataba, o ellos desataban, o ellas desataban. ¿Cómo sé yo? ¿Ah? ¿El sujeto? Sí,
si tenemos un sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, si es Juan, no, Juan no podría ser, Juan y Pedro eluon. Por el Ahí artículo. sería Juan y Contexto. Pedro desataban, ¿cierto? Ujú. Si estoy hablando yo y digo yo eluon, sería yo desataba. O sea, el contexto, ¿cierto? La oración. La oración me ayuda a saber cómo yo debo traducirlo, cuál de los dos casos es. El verbo solo puede significar cualquiera de los dos, pero como la verdad es que al leer cualquier texto, ese texto va a estar dentro de una oración, el verbo estaría dentro de un texto, de una oración, de un versículo, entonces no tendría que presentar problema, no tendría que ser conflictivo, aunque termine igual. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. A ver. Veremos algunos ejemplos entonces. A ver, voy a poner aquí un ejemplo. Mire, esta palabra significa yo, ego, de ahí viene ego, ¿verdad? Ego, y no vamos a poner luo, vamos a poner ego, lambanon, ya. Ahí dice ego, elambanon, ton, artón. ¿Alguien podría traducir eso? El vocabulario se nos ha ido aprendiendo de poquito. A ver. ¿Recibía pan, será o no? Yo tomaba. Yo recibía el pan. Claro, yo recibía el pan. Significa yo recibía, lambano es yo recibo, pero como está con aumento, yo sé que es el verbo lambano, pero en pasado, y como termina non, sé que es imperfecto, que podría ser primera persona singular o tercera persona plural, pero como tengo ego, sé que es la primera persona singular. Entonces yo recibía ton artón el pan. Ahora ton artón, ¿en qué caso está? Acusativo. Acusativo. En acusativo. ¿Y por qué lo escribí en acusativo y no en nominativo o en dativo o en genitivo? Por el artículo. Es un complemento directo. Porque es un complemento directo. Y habíamos dicho que el acusativo siempre es como el complemento directo, lo que viene Claro, porque en ese caso yo sería el sujeto de la oración, ¿no? Yo es el sujeto de la oración. O sea, si nosotros analizamos esta oración, vamos a colocarle aquí un color rojo. A ver. Acá, color rojo. Diríamos que el ambanon sería el verbo, ego es el sujeto y ton, artón es el complemento directo. Esto es igual que en castellano, como nosotros analizamos una oración, después lo vamos a ver con detalle, así que si no lo saben no importa, pero para que ustedes sepan que es así. Vamos a cambiar de página y vamos a ver otro ejemplo. Y vamos a colocar el color negro. Creo que ya está. Ya, entonces aquí vamos a ver me ocupo todo el nombre. Ya, a ver.
Eso sí. Ya, Juan comía pan. ya. Mía. Juan comía pan, ¿verdad? Acá tenemos el verbo, acá lo tenemos el verbo, estión. Este verbo en griego es así, Es así. estío, pero yo tengo que sacarle la omega, ¿verdad? Y la reemplazo por on, y la epsilon tengo que añadirle el aumento, pero en este caso hay una contracción y queda la E larga, la eta. Entonces, estío, como, yo como, en pasado sería estión. Pero en realidad me equivoqué, cometí un error. A ver, ¿quién me puede decir cuál fue el error que cometí en el verbo? Que debió haber sido en la segunda persona singular. Ah, es tercera. Tendría que haber sido la Perdón, tercera, ¿verdad? Tercera, él. Tendría que haber sido Juan comía, no yo comía, ¿cierto? Entonces aquí tendría que ser, a ver si esta goma muy chiquitita. Tendría que ser. ¿Verdad? Claro. Sería, entonces yo digo on es e. Y sería, vamos a, está con goma, vamos a cambiar el lápiz. Ya. Sería acá. Ahí tendría que ser en forma correcta, ¿verdad? Esa es la terminación. Sería Ioannis, ¿verdad? Estie, ton, artón. Y eso Ahí sería la nu movible no se pone cuando la palabra siguiente es una consonante. La verdad es que generalmente en la tercera persona del imperfecto pocas veces lleva la nun. No sé cuándo la lleva y cuándo no. Es como arbitrario. Pastor, ¿no será como en inglés que cuando se usa el a, por ejemplo, an apple o an umbrella, y cuando es, no sé, a pencil, una cosa así? Claro, no, en este caso es distinto. En inglés se hace para evitar, ¿verdad?, chocar con otra vocal, pero acá si la escribimos así está correcta. Igual si la escribiéramos con nun estaría correcta. Lo importante es que nosotros sepamos reconocerlo si nos encontramos con esto en el texto bíblico. Miren, yo quiero que lo traduzcamos. Ioannes estie ton artón. Juan comía pan o el pan. Incluso yo podría colocarlo podría borrarle el artículo, ¿verdad? Podría borrarlo y lo podría entender igual, ¿cierto? Porque artón en este caso se está refiriendo al complemento directo. Juan comía pan. Ahora, ¿por qué Juan es tercera persona? Porque si yo reemplazo a Juan con pronombre personal, ¿qué pronombre yo colocaría para reemplazar el nombre Juan? Él. Él comía pan, ¿cierto? Entonces, siempre que va un nombre de hombre o de mujer, se reemplaza, si es singular, por el pronombre de la tercera persona singular, él o ella. Si son dos personas o más personas, por ejemplo, Pedro y Juan, ahí sería ellos. Entonces, si yo digo Pedro y Juan, vamos a borrar acá. A ver. No importa cuánto me demore, esta gomita es muy chiquitita. Recuerde que se puede borrar con seleccionar. Ah, de veras, eso se me olvidaba. A ver, ¿dónde está? Arriba a la izquierda dice seleccionar. Ahí. Aquí seleccionar, ya. Gracias, Ben. Eso me acordaba que había. Y después. Y suprimir. Suprimir. Ya. Entonces, como
como no me va a alcanzar el espacio para escribir los dos nombres, yo voy a abreviar nomás. Voy a colocar Ioannes, Kai, y, ¿verdad? Petros. Y aquí, ¿cómo tendría que colocar? A ver la terminación. Vamos a seleccionar para eliminar acá, porque ya no correspondería en singular. Es Sion. Claro, sería Esción. Acá está. Esción, ¿verdad? Ioannes, Kai Petros, Estion, Artón. Pedro, o sea, Juan y Pedro comían pan. ¿Mm? Si yo lo digo en presente, a ver, ¿alguien podría decirlo en presente? Ioannes, Kai Petros. Estiusin, Artón, ¿verdad? Allí el verbo sería estiusin porque es la terminación del plural de la tercera persona. Y sería sin aumento, sería simplemente con la épsilon. ¿Mm? Ya, entonces vamos a seleccionar todo y vamos a borrar acá. Y vamos a colocar otro ejemplo. Voy a aumentar un poquitito el grosor. Ya. A ver. Algo con tú. Tú. A ver, ¿qué podríamos poner? El verbo conducir, ¿verdad? Guiar. Hago. El verbo hago vamos a poner. Entonces, aquí. Su es el pronombre personal de segunda persona singular, en este caso tú. Su, y habíamos dicho el verbo hago, pero en este caso tengo que colocarlo egon, ¿verdad? Egon. Su egon, perdón, no es egon, otra vez el mismo error. Ellos. Claro. Ellos. Claro. Entonces vamos a borrar y vamos a colocar el lápiz otra vez. Aquí. Algo pasa con mi lápiz, a ver. Ahí. Entonces, su, ella. ¿Ella? Si es pasado, ¿no debería ser ellas? Claro, claro, tiene razón. Vamos a... Ya. Entonces, su, ellas. A ver dónde está. Tengo que cambiar el lápiz. Su, ellas. Yo conduzco... vamos a colocar acá una palabra que ustedes todavía no conocen. Bueno, eso es un alfa. Ella está próbata. ¿Alguien sabe qué significa próbata? ¿Significa oveja? Pero está en plural, ¿verdad? Sería Oveja. las ovejas. Entonces, Pastor, está en plural y es... ¿Me escucha? Sí. ¿Sabes? Le quería hacer un comentario sobre la nu movible en la tercera persona del imperfecto. Lo que pasa que, para que quizás los hermanos les quede claro y no se compliquen con ese punto, la regla es totalmente irregular. O sea, ocurre exactamente lo que ocurre en el presente. Entonces, acá es mucho más fácil reconocerla porque yo voy a ver el aumento en la palabra y voy a saber automáticamente que es tercera persona. En el caso del presente es un poco más difícil, pero aquí el aumento me va a ayudar mucho para saber. Quería comentar eso. Gracias, hermano.
Bueno, entonces el hermano nos confirma que la nu no es algo para preocuparse porque es irregular, no hay una regla específica. Ta próbata sería las ovejas. Se escribe, es una palabra neutra, no es masculina ni femenina, y en este caso está en acusativo. El acusativo y el nominativo se escriben igual. Entonces, su, ellos, ta próbata significaría tú conduces o conducías, está en pasado, tú guiabas las ovejas. Incluso podríamos decir tú guiabas a las ovejas, porque el acusativo podemos agregarle la A. Ahí tendríamos otra oración y en este caso, ¿verdad? Ahí está la terminación y el aumento. En presente sería entonces o eis. Sería así. Tú conduces o tú guías a las ovejas, pero en pasado es tú conducías a las ovejas, perdón. Bueno, si ustedes recuerdan, en Juan capítulo 1, cuando nosotros vimos... Una pregunta de lo que está escrito. A ver, puedo revertir. Pero no importa. Lo podemos revertir así. Ya. Sí, era si cuando es neutro, ¿cómo distinguir entre si es nominativo o acusativo? Bueno, en este caso es fácil porque no es el sujeto de la oración. El sujeto es tú. Si en este caso está al principio, ¿verdad? Sería el sujeto. Por ejemplo, las ovejas conducen a los corderos. Sería una oración, ¿verdad? En este caso las ovejas serían el sujeto. O decir, las ovejas comen pasto. Allí las ovejas sería el sujeto. Pero en esta oración, las ovejas serían el complemento directo. Tú guías a las ovejas. En estos casos, cuando las terminaciones son iguales, sea en un sustantivo o en un verbo, la oración es la que me ayuda a saber qué caso es en el sustantivo o qué persona y número en el verbo es. Pastor, el orden que ocupa dentro de la oración. ¿Sí? Pastor, ¿me permite hacer otro comentario? ¿Ya? Obviamente en ayuda de los hermanos. Lo que pasa es que como nosotros no hemos visto los pronombres, en este caso los pronombres personales, pero cuando ellos vean los pronombres se van a dar cuenta que también los pronombres se declinan y también tienen caso. Entonces, claro. Como ellos todavía no ven eso, entonces en el caso del Benito, como él no sabía que el pronombre su de la segunda persona está en nominativo porque se declina. Entonces, cuando ellos tengan esa información, se van a dar cuenta que en realidad el sujeto, en este caso, es la segunda persona del pronombre. Eso quería comentar, Pastor. Claro. Cuando uno escribe en griego, hay que tener cuidado porque todo se declina, todo tiene una terminación diferente, los pronombres, los artículos, los verbos, los adjetivos. Entonces, no es llegar y escribir, hay que pensar bien, como ustedes ven que yo, por ejemplo, había puesto otra terminación, uno tiende a colocar on, la primera persona, pero en realidad esa es la forma básica del verbo, pero depende de qué pronombre o qué sujeto tenga, la terminación va a ser diferente. Entonces hay que pensar bien, y cuando yo coloco a las ovejas, no me sirve poner tú, probatú, o ton, probatón, porque ya no sería, ¿verdad?, el acusativo, sería otro caso. Y lo mismo, como dice el hermano, los pronombres también en griego se declinan. Depende de si es nominativo, acusativo, genitivo o dativo. Los pronombres están también en una lección, los vamos a aprender, pero el hecho de que ustedes ya los vean algunos antes les va a ayudar. Vamos a colocar una con pronombre también, a ver, vamos a borrar. El lápiz. A ver.
Ya, él camina. Vamos a colocar él camina. Bueno, vamos. Aquí está. Sería. Esta es una Y. Acoluteo, hermano, es con tau o con z. Acoluteo, camino. Se me olvidó en este momento. Bueno, ustedes pueden ver que nos puede pasar lo mismo que nos pasa en castellano cuando no sabemos si una palabra es con B larga o con B corta. Acoluteo es la palabra caminar. Yo camino, tú caminas. Pero lo vamos a transformar en pasado, ¿verdad? Y acá, bueno, lo vamos a transformar en pasado. Entonces yo sé que esa era la raíz, pero tengo que reemplazarla por una, dígame Eta larga. Por una eta, ¿cierto? O sea, una E larga. Eta. Y siempre cuando comienza una palabra con vocal va a llevar un espíritu. Aquí es un espíritu suave. Y en vez de esta autos significa él. ¿Y él qué persona es? Como pronombre. Primera persona Tercera singular. A ver. Tercera singular, perdón. Tercera singular. Tercera singular. Él con acento en castellano, ¿verdad? Autos, te. Y aquí tendría dos E. Entonces, tendría que ser reemplazar por una eta también. Larga. Sigue la misma regla en este caso, ¿cierto? Las mismas reglas. Acoluteo. Y acá no solamente entonces va a desaparecer la omega, sino que la épsilon, que es parte de la raíz, se tendrá que transformar en una eta. Autos, ecolutee, yo camino, a ver, aquí vamos a poner, acá, vamos a poner, a ver. Camina. Camina. Se dan cuenta que hay que pensar bien cuando uno escribe, porque cada cosa tiene su terminación. Entonces aquí dice autos, que significa él, caminaba, porque lo coloqué en imperfecto, ¿cierto? Él caminaba. Sun significa con. Adelfo, adelfos es hermano, pero adelfo es dativo. Con el hermano. Autú es lo mismo, ¿verdad? El pronombre, él, pero en este caso no terminan os, como acá, sino que terminan u. Esta terminación, ¿qué caso es? Genitivo. Genitivo singular, ¿verdad? ¿Y cómo lo traduciríamos entonces? ¿De? Él camina con su hermano, algo así. Claro, en forma más literal, es solamente autú. Traduzcamos solamente autú. De él. Si autos, Él. claro, Del. si autos significa él, autú significa de él. Entonces, aquí dice, él camina con el hermano de él. En castellano, nosotros lo traduciríamos,
él camina con su hermano. Pero en griego, en vez de decir con su hermano, se dice con el hermano de él. Siempre va a ser igual. Siempre se va a usar el autú o el auté, si es femenino, para referirse al pronombre posesivo, ¿verdad? Cuando yo digo mío, de mí, en griego siempre será de mí, de él, de ella, siempre va a ser así. Entonces acá autos está conjugado, ¿verdad? El nominativo al principio, y autú sería el mismo pronombre de tercera persona singular, pero en genitivo. Ahora, este pronombre autos, ¿verdad? Significa él, y generalmente los pronombres no se usan. No se usan los pronombres, no es necesario, porque ustedes ven que en este caso para el sujeto, acoluté significa seguía, pero yo sé que significa él seguía o él caminaba. Él caminaba con su hermano o con el hermano de él. Cuando yo uso el pronombre, lo puedo traducir al castellano como él, pero generalmente el énfasis cuando se coloca el pronombre es un énfasis que es como decir el mismo. Él caminaba con su hermano, no otro. Eso es como el énfasis. Él mismo caminaba con su hermano. Es, por ejemplo, cuando alguien dice, yo construí, por ejemplo, un hombre rico podría decir, yo construí 100 casas aquí. Pero la verdad es que aunque él puso el dinero, los que construyeron fueron otras personas. Pero si ese hombre rico dice yo construí esta casa y lo dice con pronombre, con el pronombre personal, en griego ego, significaría yo mismo la construí, con mis manos. En este caso, yo construí esta casa. No es lo mismo que yo diga que yo mandé a construir o yo construí porque puse el dinero pero otros hicieron el trabajo. En ese caso, para enfatizar que él lo hizo con sus manos, utilizaría el pronombre personal. Y como el pronombre personal se usa tan poco, por eso es que no es normal que Jesús diga ego eimi, yo soy. ¿Se acuerdan que Jesús dijo 8 veces en el Evangelio de Juan, yo soy? Y lo normal es no usar el proverbio, el pronombre. Y además, yo soy es el nombre divino en el Antiguo Testamento. Bueno, y en castellano, como la palabra autos es el pronombre de tercera persona, él, e implica que es el mismo, esta palabra se usó para colocarle el nombre al primer auto que se inventó. Cuando inventaron el auto, le llamaron autos en griego. ¿Por qué? Porque todos los tipos de vehículos antes eran tirados por un animal, por un caballo, por un burro, por un buey, y cuando se inventó un vehículo que andaba por sí mismo, sin que lo tirara un animal, le llamaron auto. Así que ustedes pueden relacionar cada vez que se acuerden cuál es la tercera persona singular, el pronombre, entonces ustedes van a decir auto, porque es él mismo. Y en el caso, si yo reemplazo acá, vamos a reemplazar. Tengo una duda. Sí, hermano. Dígame. Es que mire, sun, ¿qué significa? Sun. Con. Es una preposición. ¿Y por qué, por ejemplo, porque Adelfo está en dativo, ¿cierto? Sí. ¿Y no le podría colocar todo Adelfo? ¿Por qué se le coloca sun? También. Y no todo Adelfo. Sí. El griego existió originalmente sin preposiciones. Es lo que se dice, el griego más antiguo, más primitivo, no existían las preposiciones. Después se inventaron las preposiciones para darle un sentido más preciso. Pero en realidad, como dice el hermano, aquí yo podría exactamente traducir igual. Si yo, en vez de colocar aquí, en vez de colocar sun, que es la preposición, yo podría colocar to
adelfo, ¿verdad? Ah, ya. Y también podría traducirse con. Incluso podría no poner el artículo, podría poner simplemente adelfo, ¿verdad? Él camina adelfo. Entonces, la ambigüedad sería con el hermano o para el hermano. Bueno, para el hermano no tendría sentido, ¿verdad? Por el hermano tampoco. Con el hermano sería lo más apropiado de todas maneras. Bueno, entonces acá yo voy a cambiar, fíjense, yo en vez de auto, ¿sí? Sí, mire, quisiera hacer otro comentario. Lo que pasa que como tampoco hemos estudiado las preposiciones, y las preposiciones en griego piden caso. Sí. Entonces, en este caso, la pregunta que hacía Christopher, claro, a él no le concuerda, pero cuando veamos las preposiciones, se va a dar cuenta que la preposición le va a pedir a la palabra que viene, o sea, es la preposición quien le va a indicar la forma que se debe traducir, y piden caso. Entonces, también eso ahí después le va a ayudar eso a él y le va a cuadrar este punto también. Quería comentar eso, pastor. Claro, ahora ustedes no tienen todo el panorama todavía, pero cada vez van a ir llenando más los vacíos. A medida que vamos pasando lección tras lección van a llenar los vacíos. Bien, aquí yo cambié la terminación del pronombre personal. En vez de autos, ahora coloqué autoi. ¿Qué significará autoi? Plural. En plural, sí. Es plural porque el artículo, ¿se acuerdan que el artículo jo adelfos es el hermano, pero joi adelfoi es los hermanos? Entonces, autoi es el plural. ¿Y cómo lo traduzco el plural al castellano? Pronombre personal, tercera persona, masculino. Plural. Ellos. Ellos. Y si yo coloco ellas, ¿cómo sería? Igual. Lo mismo. A ver, vamos a colocar ellas acá. En vez de ellos, vamos a colocar ellas. Y sería... Autai. Autai. ¿Se acuerdan que el artículo G adelfe, singular, Jai adelfai es plural? Jai es el artículo nominativo femenino plural, ¿verdad? Jai. Entonces, autai sería ellas. Y aquí yo quiero colocar caminaban. ¿Y cómo yo tendría que escribir entonces ecolu? Ecolutón, porque se acuerdan que on es la terminación tanto de la primera persona singular como de la tercera persona plural. On es omen, ete, on. Entonces, autai, ecolutón, ellas caminaban, to, adelfo, aquí ya no sería autú. ¿Cómo tendría que colocar? Porque ya no es de él, es de ellas, la terminación. Autai. Miren, a ver, si fuera autai, autai sería en nominativo, sería lo mismo. Ellas caminan con las hermanas. Autón. Este ya no es, como les dijera, no es sujeto. Acá es un complemento indirecto, ¿verdad? Perdón, no, seguirías, no es complemento directo, es el ¿cómo se llama? Es plural femenino, ¿verdad? Es plural femenino, pero sigue siendo genitivo, porque es posesivo. Entonces sería autón, ¿verdad? Autón. ¿Por qué? Porque el on es la terminación del genitivo plural, tanto para masculino, femenino, neutro, siempre. Entonces, como digo, de las hermanas, ton, adelfón en griego. Entonces acá, autai, ecolutón,
To adelfo, autón. Ellas caminaban con el hermano de ellas. O sea, ellas caminaban con su hermano, lo diría en castellano. Y ustedes se pueden dar cuenta que cada palabra tenemos que pensar antes de escribir, tenemos que pensar cómo termina el pronombre, cómo termina el verbo, qué artículo coloco acá, cómo termina el sustantivo, que es el complemento directo, y cómo termina el pronombre posesivo, en este caso, y si no me voy a equivocar. Ahora, cuando uno lo escribe, es mucho más difícil que cuando lo lee, porque cuando ustedes están leyendo, es más fácil reconocerlo. Allí solamente tienen que reconocerlo, no necesitan pensar cómo lo escribo. Ahora voy a compartirles la Bible Word y vamos a buscar algún texto allí. A ver dónde tengo la Bible Word. No la encuentro. Voy a revisar que la tenga. Claro, es que no lo tenía abierto. Mientras, preguntas, dudas, opiniones. Me quedó la duda con autai. Ya. La primera. Ya, miren, en el caso del pronombre en tercera persona, seguimos el patrón del artículo en singular. En singular, el artículo masculino es jo, pero yo sé que el verbo, o sea, el sustantivo me va a terminar en os. Por ejemplo, jo, wios, el hijo. Jo, adelfos, el hermano. Sí. Jo, bueno, jo, os. Entonces, el pronombre de tercera persona, singular, masculino, será autos. Autos. Pero si es femenino, será auté. Porque el artículo femenino singular es G. G adelfe. Por lo tanto, el pronombre es auté. Y cuando es plural, el masculino es autoi. Porque el pronombre es, el artículo es hoi. Hoi adelfoi, los hermanos. Y el pronombre será autoi. Y en femenino plural será autai, porque el artículo en singular es hai. Hai adelfai. Y por lo tanto el pronombre es autai. Bueno, miren, vamos a buscar aquí algún texto. A ver, busquemos algo de Apocalipsis. Busquemos Apocalipsis 1. El problema es que en griego, el Nuevo Testamento griego, no tiene solo no tiene solamente en un tiempo verbal en el que estamos nosotros ahora estudiando, sino que me tiene de todos los tiempos verbales juntos. Y la idea es que tratemos de repasar lo que vimos. ¿Alcanzan a leer esta letra o está muy chica? Para mí está muy chica. ¿Está muy chica? Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar acá, vamos a copiar hasta el versículo 8 y vamos a pegarla en el PowerPoint. Vamos a pegar en el PowerPoint. Pastor, ¿sí? Mientras usted hace ese proceso, me gustaría comentar un punto súper importante también en beneficio de los chiquillos, de los hermanos. ¿Lo comento? Coméntelo, dígalo. Ya, ok. Mire, lo que pasa es que como ustedes vieron en el caso del verbo acuo, pierde totalmente su forma original porque la alfa se transforma en una eta. Entonces, algunos otros verbos son totalmente irreconocibles porque uno los ve que están ahí con el aumento y que está con la desinencia al final. Entonces, la clave porque yo puedo saber que es un imperfecto porque yo voy a ver el aumento al comienzo y voy a ver la desinencia al final. Voy a decir un imperfecto, pero no voy a saber el verbo. O sea, no voy a poder traducirlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no voy a conocer la raíz. Y aquí en este caso es pero vital conocer el vocabulario.
es vital. Porque si nosotros no conocemos el vocabulario, vamos a quedar como se dice, quizás a medio camino. Voy a decir, ya, este es un imperfecto, pero ahora a la hora de traducirlo no voy a saber porque no voy a conocer la raíz del verbo. Entonces, el vocabulario acá es vital, joven. Eso pasa. Claro. La verdad es que eso es clave, ¿ah? Y también cuando uno estudia en la universidad y es con nota y es prueba, y si no aprueba, repite, en realidad la clave es quien sabe más vocabulario tiene más chances de sacar mejores notas. Y también, por ejemplo, ustedes si quieren leer el Nuevo Testamento griego ya sabiendo gramática, ustedes entienden las terminaciones y podrían saber cómo traducir, pero al no saber el vocabulario, están como obligados a estar con un diccionario en la mano, buscar palabra por palabra, a qué significa esta palabra, y traducir. En cambio, si ustedes saben vocabulario, solamente tienen que pensar en cómo termina. Bueno, la palabra apocalipsis significa revelación, y Jesús Christú, ustedes me dirían, ¿es sustantivo o verbo estas dos palabras? Pueden prender los micrófonos. Vamos a hacer un ejercicio. Sustantivo. Sustantivo. ¿Y en qué caso estarían? Genitivo. Genitivo, plural o singular. 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 ¿Y sería masculino o femenino? Masculino, ¿verdad? Entonces Jesús Christú lo traduciríamos de Jesucristo o de Jesús el Cristo, ¿verdad? Apocalipsis de Jesucristo, revelación de Jesucristo. A mí se me puso esta cosita negra acá que no sé cómo, aquí la moví. Ya, ahí no me va a molestar. Entonces, Apocalipsis, Jesús Christú, en este caso es un pronombre relativo, que no lo hemos visto todavía, pero significa la cual, en femenino, la cual, y se refiere a esta revelación, la cual, edoquien, acá el verbo es didomi, ¿y por qué este verbo a la raíz, didomi, le habrán agregado una epsilon? Está en pasado. Está en pasado, ¿verdad? En este caso, este verbo, como es el verbo didomi, digamos, no es un verbo terminado en omega, que nosotros no hemos visto los verbos terminados en mi, pero yo ya sé que es en pasado y termina en en. Entonces, en castellano, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahí cuando dice dio, yo sé que está en pasado. Independiente de la terminación, porque todavía no hemos estudiado los verbos terminados en mi, no son muy distintos, pero ya sabemos nosotros que es pasado. Auto. ¿Se acuerdan que vimos esta palabra? Él. Auto es él, el pronombre personal tercera persona, pero termina en dativo. Omega, por lo tanto es dativo. Omega. Lo traduciríamos a él, para él, con él, por él, ¿cierto? Entonces Correcto. literalmente dice la revelación de Jesús Cristo, la cual dio a él, ¿cierto? Joseos. ¿Qué es? El Dios. El Dios, ¿verdad? Deidad. Que no necesito traducir el artículo siempre, ¿verdad? Pero Seos me está diciendo que es en caso nominativo. En nominativo, masculino, singular. Pero como está en nominativo y esto está en dativo, y el dativo es el complemento indirecto, significa que esto debiera estar antes del verbo dar, ¿cierto? La revelación de Jesucristo, la cual Dios dio a él, o la cual Dios le dio. Se dan cuenta que el caso es muy importante porque me dice que en esta oración con este verbo tendría yo que en castellano colocar
Joseos, Dios, antes del verbo, como sujeto, ¿verdad? La cual Dios dio a él, Deixai, esta palabra significa señales, la cual Dios dio en señales, tois, dulois. Esta palabra viene de dulos, que significa siervo o esclavo, dulos. ¿Qué tendríamos aquí? ¿Qué caso? Tois, Dativo plural. dativo plural, masculino o femenino. Masculino. Masculino. Masculino, ¿verdad? ¿Y cómo lo podríamos traducir? A los siervos. A los siervos, ¿cierto? O para los siervos. Esta revelación es para los siervos, o se la dio a los siervos. Y después tenemos autú. ¿Qué es esto? De él. Es un De genitivo. él. Yo sé que Genitivo. genitivo termina en u, por lo tanto no es él, sino es de él. Y cuando de dice Dios. a los siervos de él, lo traduciríamos mejor en castellano a sus siervos. ¿Se dan cuenta? A sus siervos. Si lo ordenamos, sería revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio, porque decir dio a él, en castellano diríamos le dio, en señales o en símbolos, a los siervos de él, diríamos a sus siervos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿verdad? Ja es otro pronombre relativo, pero en este caso es femenino, singular, acusativo, la cual, aquí era el Apocalipsis, ¿verdad? O la revelación, la cual le dio aquí la que o la cual, dei significa es necesario, la cual es necesario, genesai, que llegue a ser o llegue a estar en tajei. En es una preposición, tajei, este es un sustantivo en dativo, en breve o pronto, la cual es necesario que llegue a ser pronto, o la que es necesario que se cumpla pronto. Kai, ¿qué significa kai? Io también. Y a veces significa también. Y, ¿verdad? La conjunción, la partícula ilativa. Y es semanen. Aquí es semanen, semaino. Esto es dar en señales. El verbo semaino, semaino, es un verbo terminado en omega, pero tiene una épsilon antes. ¿Qué significa que este verbo semaino tenga una épsilon? Pasado. Que es un pasado. Es pasado, muy bien. Y aquí la terminación en, como termina en omega, semaino, ¿verdad? Tercera persona singular. Sí, es tercera persona singular, sí. Semaino. Que acá sí lleva la nu. Claro, aquí lleva nu, ¿verdad? Y es la tercera que es on, es e, o en, ¿cierto? Cualquiera de las dos, que también podría ser un aoristo aoristo segundo, que eso lo vamos a ver después. La Biblia lo traduce, la cual dio, aquí sería dio en señales, ¿verdad? O daba en señales, es pasado. Aposteilas, apostelo es el verbo enviar, pero está en participio, enviándola. Día, tú, día es una preposición que significa por o por medio de. Tú, angelu. ¿Qué caso es este sustantivo? Genitivo, masculino o femenino. Masculino. Masculino. Y si fuera en femenino, ¿cómo lo tendría que decir?
Ángeles. El artículo Tes. ¿verdad? Con eta, ¿cierto? Y con circunflejo, tes, Claro. ángeles, ¿cierto? Pero aquí es tu angelú y significa del ángel. Y después autú. Día tu angelu autú. ¿Qué es lo que era autú? De él. De él. Se Él. dan cuenta que el pronombre personal de tercera persona se utiliza mucho, porque se utiliza como pronombre posesivo cuando es en genitivo. Entonces, por medio del ángel de él, y nosotros traduciríamos por medio de su ángel. Así lo traducirían. To, dulo, autú. ¿Qué me podría traducir esta? To, dulo, autú. Para el siervo con el Para el siervo de él. de él. Ajá. Para el Para siervo su de él, siervo. o al siervo de él, o a su siervo, ¿verdad? A Sí. su siervo en un castellano más Juan. correcto. De su siervo Juan. Ioane, Juan. ¿Por qué no dice Ioannes, sino Ioane con circunflejo y sin la sigma? Bueno, los nombres son un poco irregulares, pero esto es la terminación del dativo también. Ajá. Entonces, al siervo de él, Juan, a Juan, o para Juan. Bueno, después tenemos Jos, que si se dan cuenta, ja, gen, son los pronombres relativos. Esto significa el cual, en masculino, emarturecen. El verbo martureo es el verbo testificar, dar testimonio. Yo testifico, martureo, pero aquí tiene una épsilon. ¿Qué me está indicando eso? Que testificaban. Significa que es pasado, ¿verdad? Sí. Independiente, es pasado. Pero acá yo veo que terminan en, entonces me dice también, el mouse se me pierde, terminan en, Tercera pero persona. tiene una sigma, ¿verdad? Tercera persona, pero tiene una sigma. Y nosotros recordamos que el verbo en imperfecto no tiene sigma, porque en pasado, martureo, el cual, Juan, ¿verdad? El cual dio testimonio, daba testimonio en pasado, el cual daba testimonio tercera persona. ¿Cómo lo escribiríamos? Martureo, pero como pasado imperfecto. Yo, tú, él. Emarturén. Emarturé o emarturén, ¿cierto? Emarturén o emarturé. Lo escribiríamos. Pero aquí dice emarturecen. ¿Verdad? La sigma es la forma característica de la otra forma del pasado que se llama oristo y que es puntual. Entonces aquí sí es pasado, pero no es imperfecto porque la sigma me está indicando que es aoristo. Entonces en lugar de decir el cual daba testimonio, significa que fue algo puntual, el cual dio testimonio. ¿Sí? Todavía no estudiamos el aoristo, pero ustedes se pueden dar cuenta que sin saberlo, ya al ver que tiene una épsilon, el aumento es un verbo en pasado. Bueno, después dice ton, logon, tu. A ver, ¿quién podría traducir esta frase? Palabra de Dios. Sí. A la palabra de Dios, ¿cierto? El cual dio testimonio a la palabra de Dios, que no nos sonaría bien. Sabemos que es acusativo y es porque está después del verbo testificar, pero lo podemos traducir simplemente el cual dio testimonio o el cual testificó la palabra de Dios. Allí sería más correcto. El cual testificó la palabra de Dios. Kai significa ahí, y ahora voy a pedirle aquí como veo que hay otras personas, a Patricio, vi recién a Patricio, se me perdió, Patricio Retamal, ¿está por ahí?
Patricio, ¿me escuchas? ¿Puedes prender? Aló. Sí, ahora sí. Ya, Patricio, para hacerte participar, después de Kai, Dígame. tenemos ten marturian. Aquí, ¿qué significaría esto? Marturian sería verbo o sustantivo. Sería sustantivo, porque tiene un Muy artículo. bien. Es la misma raíz Ten. de este verbo, pero aquí es verbo porque tiene un sujeto, ¿verdad? Y tiene un Sí. aumento que ya me dice que es un verbo en tiempo pasado. En cambio, Es acá pasado. tiene artículo. Si tiene artículo, entonces obviamente va a ser un sustantivo. ¿Y cómo lo traduciría este verbo? Ten marturian. Perdón, ¿marturian qué significaba? No me acuerdo. Testimonio. Testimonio. Como verbo testificar, o yo testifico, y como sustantivo el testimonio. Y al testimonio. Muy bien, y al testimonio. Y si le agregamos Jesucristo. Y al testimonio de Jesucristo. Y al testimonio de Jesucristo. O de Cristo Jesús. O de Jesús el Cristo, ¿verdad? Correcto. Ahí sería, claro. Y hay aquí Josa, que también sería un pronombre relativo. El testimonio, fíjense que en castellano la palabra testimonio, el sustantivo, es masculino, ¿verdad? Yo digo el testimonio, no la testimonia. No existe la palabra testimonia en castellano en femenino, es masculino. Pero en griego ustedes pueden ver que la palabra testimonio es femenino, porque el acusativo sería ton, ¿verdad? Con omicron. Pero si es ten y termina en an, esto me está indicando femenino, que es una palabra femenina. Por lo tanto, aquí en vez de decir jos, el que dice josa, la que, pero se está refiriendo al testimonio. Eiden significa vio. El testimonio de Jesucristo que él vio. Eso sería ese texto. Ya, ahora vamos a pedirle a Christopher, a ver si Christopher me lee acá. Mira, Christopher, tú podrías leer hasta acá y independiente de que no sepas lo que significa, simplemente te pedimos que lo leas en griego para que practiquemos la pronunciación. Ya dice Macarios jo anaginoscon kai hoy aguantes tus logus tes profeteías kai teruntes taen oute mena hogar kairos gus. En gus. Recuerden que cuando hay dos gamas juntas o dos fricativas juntas, ¿verdad? Con gi o con otra, se pronuncia como n, como ángelos. Acá leemos ángelo, ángelu, y aquí sería en gus. Muy bien, Christopher. Entonces vamos a traducirlo. Macarios, la palabra macarios significa bienaventurado. Macarios es masculino singular. Macarios, el nominativo. Bienaventurado. Jo anaginoscon es el verbo leer, pero aquí lo tenemos en participio. Ustedes ven que tiene artículo, porque los verbos en participio pueden llevar artículo. Un participio es como mitad sustantivo, mitad verbo. No nos vamos a enredar en esto todavía porque lo vamos a ver más adelante, pero aquí diría bienaventurado el que oye. Eso es lo que dice. Perdón, el que lee, es el verbo leer. Bienaventurado el que lee. Kai, ¿qué significaba? Y. Hoi, acuantes. Acuo es el verbo escuchar.
Pero acá está en participio también, tiene artículo. ¿Cómo lo traduciríamos? Siempre en los participios lo traducimos el que, la que, los que, las que. Si es el verbo oír. Los que oyen. Los que oyen. Los que oyen. ¿Por qué, hermano, traduce los que oyen y no el que oye? Por el artículo plural. Porque el artículo es plural, ¿cierto? Hoi, si no diría hos. Entonces, esto es singular. Bienaventurado el que lee y los que oyen. ¿Por qué? Porque resulta que en las iglesias del tiempo de los apóstoles, los libros eran muy escasos. Y el libro de Juan que él iba a escribir y lo iba a mandar, entonces al llegar a la iglesia, uno iba a poder leer el libro y los demás iban a escuchar. Por otro lado, el analfabetismo era mucho mayor, ahora casi no existe, pero en ese tiempo la gente que leía y escribía eran pocos. Por lo tanto, en cada iglesia tiene que haber habido un hermano o unos pocos que leían, y en este caso dice, cuando llegue el Apocalipsis a manos de la iglesia, lo van a tomar y alguien de adelante del púlpito lo va a leer, y los demás hermanos van a escuchar este mensaje. Entonces, en este caso, ¿quién será bienaventurado? Tanto el que lee como también los que oyen. Y después dice tus logus. ¿Quién me podría decir qué caso tenemos acá? Acusativo. Acusativo. ¿Y qué significa logos? Palabra. O logos, la palabra. Palabras. Entonces, Las palabras, tus logus. ¿A las palabras? Las palabras. Plural. Plural, bien, y sería esto sería acusativo, por lo tanto es el complemento directo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras. ¿Sí? Ahora voy a pedirle a alguna dama, hermana Georgina, ¿usted podría leer aquí esta frase? A ver si desconecta su micrófono, si conecta su micrófono. Leerlo en griego, o no está la hermana, parece. A ver, hermana Ivonne, ¿usted podría leerlo en griego? No importa que no sepa lo que significa esta frase. Sé muy poco, muy poquito. No, pero lea aquí, mire, hermano. ¿Cómo leería? Profetías. Tes, Teías. Tes, profetellas, ¿verdad? ¿Y qué podrá significar? Profecía. La profecía, ¿verdad? ¿Y usted se acuerda qué caso sería? Tes. ¿Se acuerda que tenemos nominativo, acusativo, genitivo y dativo? ¿Cuál de esos sería? Genitivo. No lo sé. No se acuerda, ya, pero otra hermana allí se acuerda y dice que es genitivo. Claro, es genitivo, masculino o femenino. 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 Singular o plural. Singular. Singular. Entonces, ¿cómo traduciríamos tes profetellas? ¿De qué? De profecía. O de la profecía. De la profecía, ¿verdad? De la profecía. Entonces, traduzcamos esto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía, kai teruntes. Bueno, kai significa ahí. Tereo es el verbo guardo o cuido, guardar. Entonces, teruntes es un participio también, y los que guardan, ta en aute gegrammena, y aquí ta es el artículo de gegrammena, es lo que está escrito. Los que guardan lo que está escrito en aute. ¿Qué podría traducir esta frase? En aute. En es igual que en castellano la preposición en.
Y aute tiene la terminación, a ver, ¿qué terminación tiene? Jonathan. Aute. Es un dativo. Sí, a ver, estamos tratando de que Jonathan, no sé si me escucha Jonathan. Sí, le escucho. Jonathan? Ya, acá mira, ¿dónde estábamos? En el versículo, acá. En aute. Aute. ¿Qué terminación tiene? ¿Qué caso sería? ¿Dativo? Dativo, muy bien. ¿Y sería masculino o femenino? Femenino. Femenino. ¿Plural o singular? Plural o singular. 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 ¿Te acuerdas lo que significa autos? Era un pronombre, ¿te acuerdas? No, la verdad no lo recuerdo. Ya, autos significa él. Entonces, aute significa ella. Pero si yo digo aute con la terminación del dativo, con circunflejo y otras suscritas, sería a ella, para ella, con ella, en ella. Y la preposición en me ayuda porque lo leería en ella. Entonces, las palabras de la profecía y guardan lo que está escrito, las cosas escritas en ella. En ella. ¿Quién es ella? La profecía. La profecía, ¿verdad? Los que guardan las cosas que están escritas en la profecía, en ella. Y terminamos con esta frase, Jogar, Kairos en Gus. Jo es el artículo. Esta palabra, esta partícula gar, significa porque. ¿Ya? No es la pregunta por qué separado, sino es porque, es para dar una razón, ¿verdad? Nos va a decir por qué motivo las personas que leen la profecía del Apocalipsis son bienaventurados y los leen y la guardan. Pero esta partícula es una partícula pospositiva que se llama que se escribe después del artículo, pero se pronuncia antes. Entonces se traduce antes. Porque jo kairos. ¿Alguien sabe qué podría significar kairos? Significa tiempo, ¿ya? Kairos significa tiempo. Como cronos, pero cronos tiene un sentido justamente cronológico. En cambio, kairos es como la ocasión o el momento, un tiempo definido. Entonces, jo kairos, el tiempo, en gus significa cerca, porque el tiempo está cerca. Ahora, jo kairos, ¿qué caso y género y número es? Nominativo. Nominativo, primera persona singular. Singular. No, no es primera persona, es el verbo. Singular sí. Nominativo singular masculino. Nominativo masculino. Masculino. Claro, el género. Nominativo es el caso, masculino el género, singular el número. Pero se dan cuenta que ustedes ya están manejando un poquito más, tomando lo anterior y lo de ahora, estamos pudiendo leer mejor, estamos traduciendo un poquito mejor. Una Entonces, duda. ¿sí? En el versículo 3, donde dice, se lee así como ginosco, es conozco. Entonces, ¿por qué se lee como, se traduce como lee, el que lee? Lo que pasa es que la palabra ginosco es el verbo conozco, pero Claro. anaginosco es el verbo leo. Anaginosco, este prefijo que se antepone al verbo ginosco transforma el verbo en otra palabra. Aquí ya anaginosco no es lo mismo que ginosco. Anaginosco significa leo. Anaginoskein es el verbo leer. Ya. Gracias. Bueno, entonces ustedes se pueden dar cuenta que ya hemos avanzado bastante y
fíjense ustedes que no sabemos los casos, todos los casos, y no sabemos, podemos conjugar un verbo, declinar los sustantivos, los podemos analizar tanto en la primera como en la segunda declinación, que son las más comunes, y podemos reconocer un femenino de un masculino, un neutro, singular, plural, y cualquiera de los casos, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, y los pocos vocativos que aparecen por allí. Después el verbo, en el modo indicativo, podemos reconocer los presentes, sea de primera, segunda, tercera persona, sea en singular o sea plural, reconocemos los presentes, y también podemos reconocer los pasados en el imperfecto, que es un pasado lineal, ¿verdad? Eso, digamos, es bastante. Entonces tenemos que practicarlo. Yo les recomiendo que ustedes busquen el Nuevo Testamento griego. ¿Se acuerdan que se los compartimos en el WhatsApp? Le compartimos el Nuevo Testamento griego en PDF, y si alguien no lo tiene, no alcanzó a estar, no estaba conectado en ese momento, se lo podemos subir de nuevo, y busquen un capítulo, un versículo, algo que les guste, no sé, pues si a ustedes les gustan las bienaventuranzas, o les gusta el capítulo que habla del amor de 1 Corintios 13, o si les gusta un capítulo que hable de la justificación por la fe, o el Padre Nuestro, busquen el capítulo que les guste y traten de ir traduciéndolo. Pueden usar diccionario al principio, pero no usen el interlineal. Hagan su propia traducción, pero traten de hacer el ejercicio de reconocer los sustantivos, diferenciarlo de los verbos, y al mismo tiempo de poder hacer esa diferencia, intenten analizarlo. Si es sustantivo, qué caso, qué género, qué número es, y si es verbo, si está en presente o en imperfecto, tratar de reconocerlo y analizarlo. Voy a dejar de compartir entonces. Acá. Ya. Y ahora, para terminar, vamos a prender todos los micrófonos y vamos a recitar la poesía que tenemos que memorizar de ahora en adelante. Prendan los micrófonos. Lo voy a decir yo primero, por si acaso ustedes se olvidaron, y después lo vamos a decir todos. Ya. On, es, omen, ete, on. Ahora todos. On, es, omen, ete, on. Y fíjense una cosa, que on es distinto a o, pero también tiene sonido o. Después es y es muy parecido al presente, solo que le sacamos la iota. Porque en presente decimos o, eis, ei. Pero en pasado le sacamos la iota y queda es, Omen, ete es igual. Y el último, on, es igual a la primera persona. O sea, en el fondo, algo nuevo, algo muy distinto no hay. On al principio, on al final. Y después, en lugar de eis, ei, decimos es, Y luego repetimos lo mismo, omen, ete. Omen, ete. Omen, ete. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender ahora, ¿ya? En total nos hemos aprendido 3 tipos de terminaciones de verbos. Nos hemos aprendido el presente en voz activa, que es o, eis, ei, omen, ete, usin. Nos hemos aprendido el presente, pero en voz pasiva o media, que es, en pasiva o media sería... Omai, etai. Omai, etai. Ometa, ontai. Omai, etai. Ometa, ontai. Y también tiene la misma, predomina la o y la e, ¿cierto? Y también nos aprendimos los verbos en pasado, en este caso en el imperfecto, que es un pasado lineal, y es la terminación, díganla. On, On,
Es. On es e. Omen ete. Omete on. Muy bien. Bueno, eso es. Entonces ustedes traten de repetir todos los días, lo pueden escribir en la pared. La profesora Lillian Smith nos enseñó a nosotros cuando yo estudié y todavía enseña, nos enseñó griego, hebreo e inglés. Pero además ella estudió arameo, bueno, yo también después estudié arameo. Ella estudió jeroglífico egipcio y siriaco. Pero ella cuando estudió la maestría, el esposo no podía ayudarle porque él estaba haciendo un doctorado y tenían hijos. Entonces le preguntamos cómo usted podía estudiar siendo esposa y siendo madre. Le preguntábamos, ¿usted cocinaba? ¿Hacía las cosas? Sí, yo hacía todo. Entonces ella nos decía que en la cocina ella lo escribía en una hoja y lo pegaba en el dormitorio, en todas partes. Entonces ella estaba lavando platos y estaba on es omen ete on. Lo tenía ahí pegado todo el tiempo. O, eis, ei, omen ete usin. La otra terminación, omai, he, etai, omesa, este, ontai. Y de esa forma, ella entonces hacía sus cosas, pero en los lugares donde ella tenía que estar la mayor parte del tiempo, en la cocina, en el dormitorio, tenía pegado allí estas cositas. Y ustedes pueden hacer lo mismo, pueden escribirlo, pegarlo en alguna parte y estarlo allí mirando todo el tiempo hasta que se lo memoricen. Bueno, hermanos, eso sería entonces la clase de hoy. Y como ustedes saben, por si alguien no captó bien, esto queda grabado. Beno después lo comparte con ustedes. Y al mismo tiempo, nuestro hermano Ricardo lo va a enseñar de una forma mucho más clara, más amplia. Se va a tomar todo el tiempo para que ustedes puedan practicarlo y aprenderlo bien. Así que está reforzado. Eso sería. No sé si alguien tiene algo más que decir, alguna pregunta o alguna acotación. Doctor, ¿Sí? sabe que yo quería hacerle una acotación. No sé si será posible, quizá en una clase, estudiar todas las preposiciones, porque pasa que a veces se van explicando de a una, y en realidad si se explican todas y tenerlas todas al mismo tiempo, yo creo que les va a ayudar mucho a los chiquillos. Bueno, las preposiciones las encontramos reiteradamente, ustedes ven que aparecen muy seguido. Podemos dejar la próxima clase para estudiar preposiciones, quizá no todas, pero las más comunes, las que se van a encontrar la mayor cantidad de veces. Y incluso hay unos cuadritos que ayudan a fijarla visualmente. Vamos a usar unos cuadritos que son muy dinámicos, que ayudan a visualizarla. Eso también debe estar en alguna lección, porque estamos siguiendo una gramática que obviamente va a enseñarnos todo, pero vamos a mostrarla, por lo menos en forma panorámica, para que las conozcamos, las manejemos, y eso nos va a ayudar a poder leer mejor. Y aprendan los vocabularios de las lecciones que estamos viendo. Estamos guiándonos por el libro en la gramática, ya no me acuerdo el nombre, pero es... Guillermo Davis. Guillermo Davi, ¿sí? ¿Cierto? O Davy. Yo tengo también tengo una pregunta. ¿Sí? Sí, una pregunta es que en el PowerPoint de la clase 4, cuando aparecen las desinencias de los sustantivos, aparece el caso de jodos, ¿cierto? Y aparece mencionado como femenino, pero todas las declinaciones de la palabra están en masculino. Entonces no sé si será quizá un error de la tabla o se considera la misma terminación para femenino y masculino. No, lo que pasa es que nosotros dijimos que en griego hay 3 tipos de sustantivos: los de primera declinación, los de segunda declinación y los de tercera. Entonces los de primera son los sustantivos terminados en e o a, y la mayoría son femeninos, pero también hay algunos masculinos, ¿verdad?, que terminan como profeta, G, profetés. Terminan es, pero es masculino,
solamente que es de la primera declinación. Y dijimos que los de segunda declinación son los sustantivos terminados en O. Entonces ahí tenemos jo, adelfos. Y la mayoría son masculinos, pero también tenemos femeninos, que son de segunda declinación como camino. G, jodos. Terminan O y tienen la misma terminación del masculino, pero es femenino, solamente que es de la segunda declinación. Perdón, de la segunda declinación. No sé si te acordabas de ese detalle. Sí, pero mi pregunta está en que las declinaciones, por ejemplo, el nominativo aparece como G, jo2. Después el genitivo dice tes o du. Pero entendería que, por ejemplo, el genitivo debiese cambiar también la terminación, ¿o no? No, porque dijimos que los que son de primera declinación terminan en alfa o en eta. Todos los casos, los números y las personas. Y los que son de segunda declinación terminan en omicron. Entonces, todos van a terminar en esa forma. La mayoría son masculinos, pero los que son femeninos van a terminar idénticos. Perfecto. Solamente cambia el artículo. Claro, cambia el artículo, y si están sin artículo, cuando yo me aprendo el vocabulario, me aprendo que la palabra jodos es femenina. Ok. En castellano también la mayoría de las palabras, por ejemplo, que terminan en A son femeninas y en O son masculinas. Pero tenemos palabras masculinas que terminan en A y palabras femeninas que terminan en O también. Bueno, eso ustedes, si repasan, en esa misma diapositiva que tú mencionas, si tú repasas desde el principio, te vas a dar cuenta que está explicado. Bueno, entonces, muchas gracias. Vamos a orar y vamos a incluir a los enfermos del pueblo de Dios, que hay varios hermanos que están padeciendo por distintas cosas, por enfermedad principalmente, y también hay hermanos que han descansado en el Señor por esto del COVID. Vamos a pedir por las familias de ellos, y también vamos a pedir para que Dios nos siga protegiendo a los que estamos todavía en pie. A ver, ¿a quién le pedimos? Le pedimos a Daniela. Daniela, ¿tú nos dirigirías a la oración final? Amén. Oremos. Querido Dios que está en los cielos, muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder estudiar el idioma original. También en forma especial pedirle por aquellos hermanos que están sufriendo, padeciendo por la pandemia. Señor, perdone nuestros pecados, ayúdenos y renueve nuestro corazón día a día. Y también pedir por Gabriel, el hijo del pastor, que usted pueda orar en él. Ayude, Señor, a cada uno que tenga algún pedido en su corazón, que usted vaya respondiendo según su voluntad. Y protéjanos durante esta semana. Se lo pedimos, Señor, sin merecerlo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que Dios les bendiga a todos.